Buenas noches de vuelta, bienvenidos a las 8:45. Tenemos la segunda conversación de la noche y en esta ocasión vamos a hablar con... Mire, son dos exdiputados, pero francamente esa es una mera casualidad. Francisco Contreras y Mariano Rayo coincidieron en la misma legislatura, que es la legislatura anterior, pero es que don Mariano ya había estado en varias y Francisco pasó por esta reciente. Ambos tienen conocimiento del tema económico, del tema tributario, pero también del tema de las telecomunicaciones. Hoy, las 3 empresas telefónicas en Guatemala hicieron la devolución de 6 millones de números. Nosotros les decimos líneas telefónicas, pero no necesariamente tienen que ser líneas telefónicas. Hicieron la devolución de 6 millones de números inactivos, dicen ellos, porque es una especie de bolsa de números que se utiliza ya sea para vender, para reciclar, para impulsar venta nueva, por supuesto, o para sustituir números cuando alguna persona así lo desea. Puesto que fueron grabados con 5 quetzales las empresas telefónicas por cada línea de teléfono, ellos decidieron devolver de modo propio las 6 millones que mantienen inactivas y dicen que en términos reales, en el país hay poco más de 8 millones de líneas telefónicas activas. Ellos han dicho también que el cálculo de parte del Estado, de parte de los políticos que aprobaron el presupuesto y la reforma tributaria, esa mini reforma que se aprobó hace cosa de 10 días, es errado porque no se va a llegar a alcanzar los 1.342 millones de quetzales por este impuesto que se presumía, ni siquiera creen que se llegue a alcanzar 800 millones. Dicen que a lo sumo podría llegarse a alcanzar 530 y lo más probable es que se logren solo 320 millones de quetzales. De entrada, señores, ¿qué les hace pensar a ustedes que se haya devuelto 6 millones de líneas que se mantenían, según ellos, inactivas? ¿Qué piensa don Mariano Rayo? Bueno, yo considero que era una decisión casi automática. Tributar sobre un activo que no genera es evidentemente totalmente no es rentable. Ahora, lo que nos demuestra es que los técnicos o las personas que redactaron la ley no conocen absolutamente de economía móvil y las personas que lo aprobaron menos. El tributo está mal concebido. Aquí hay que recordar de que las operadoras de telefonía móvil, porque no son las telefónicas, son operadores, no tienen una propiedad sobre la línea o los números. Estos siguen siendo del Estado. Ahí hay otra concepción bastante equivocada de parte de quienes redactaron y quienes aprobaron. Por eso le llaman, es un impuesto sobre líneas asignadas, de tenencia. No hablan de propiedad. La tenencia es una figura. Entonces, aquí hay que recordar de que un operador móvil viene y solicita, y lo que recibe es un derecho de uso, el cual explota y sobre el cual ya paga. Que ese es otro elemento que no se considera al momento de hacer un análisis. Así que lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de un impuesto absolutamente equivocado, mal planteado y con un desconocimiento absoluto y con un agravante, es absolutamente regresivo. Aquí las personas de los menores ingresos serán las que saldrán afectados, no inicialmente con la carga del tributo de los 5 quetzales, sino que en un ecosistema mucho más amplio, le metieron un freno de mano con retroceso al mismo tiempo a un proceso que veníamos avanzando en el cual un tema de desigualdad como es la brecha digital, pues sufre un perverso regreso o retroceso. Francisco Contreras conoció el mercado de la telefonía móvil porque cuando usted fue diputado estuvo incentivando o promoviendo la aprobación del registro de teléfonos. Usted que lo conoció, si nos dicen que había 21.476.000 líneas telefónicas y ahora nos dicen que se va a quedar en 15 millones, ¿qué puede entenderse de eso? ¿Quiere decir que había una sobreoferta, que el mercado se reacomoda ahora al margen del impuesto? ¿Qué se explica? Bueno, yo creo que con un mayor análisis hubiera tenido información que estos celulares iban a ser desactivados. De hecho, en otros países donde se ha aprobado, por ejemplo, la portabilidad numérica, que es el derecho del usuario de ser dueño de su línea, cuando el usuario va y se hace dueño de una línea, pues la mayoría no tienen no tienen 2 celulares por usuario. Entonces,
En la portabilidad también ese exceso de celulares que inactivos pues se terminan eliminando. Aquí no fue por una portabilidad numérica, sino fue simplemente porque se estaba haciendo un impuesto y no iban a pagarlo sobre un celular inactivo. Pero es natural que los 21 millones fueran inactivos. Yo creo que una de las preguntas que yo creo que es interesante es por qué se cobran estos 5 quetzales. Porque hace otro periodo, periodo anterior, se hablaba de tener mayores controles sobre los ingresos actuales que tenían las telefonías, sobre los minutos, sobre las tarjetas telefónicas, etcétera. Porque se presume que hay evasión, que hay elusión ahí en la contabilidad de minutos vendidos. De la UNE de grabar el minuto consumido, ¿no? Correcto, o sea, la propuesta anterior era tener más información sobre lo que se consumía. Ahora, si vemos la realidad actual, ¿y cuál era la viabilidad que este Congreso hubiera podido pasar otro impuesto que en lugar de dirigírselo al usuario que se sentía ese crecimiento, no se tuviera mayor control? Es evidente el poder de cabildeo que tienen las compañías y tal vez eso hubiera sido muy difícil que tuviera la viabilidad. Entonces, al final del día, pues terminamos con un impuesto que está dirigido al usuario, que le puede impactar al crecimiento de los call centers y al mismo tiempo en un presupuesto que en lugar de tener mayores controles tiene menos controles y da mayor discrecionalidad, alejándose de un decreto que podamos llamar más transparente. Entonces, por lo tanto, creo que esos son temas también importantes. Mariano, en términos generales, resulta casi lógico que los políticos que están buscando más recursos para el Estado volteen a ver hacia una actividad económica que tiene un alto gasto, que tiene un alto consumo. En alguna ocasión oí una cifra semejante al 12% del PIB. Esto es el gasto de los guatemaltecos en tiempo de aire, en telefonía móvil. Es casi lógico que los políticos volteen a ver hacia allá, ¿o no? Yo no diría que es lógico, yo diría que es perverso. ¿Por qué perverso? Porque, bueno, siempre estamos tratando de matar a las gallinas cuando están poniendo. Y el tema de la economía móvil es un tema que ha venido a ayudar en muchos sentidos. Tiene beneficios sociales, ha mejorado la productividad individual, el valor agregado de la telefonía móvil calculada en términos constantes, el año 2013 generó alrededor de 18 mil millones de quetzales. Eso en porcentaje son aproximadamente el 8.4%. Y si lo vemos en una perspectiva de tiempo del 2001 al 2013, más o menos de un 2% a un 8.4%. O sea, cuando se ve que hay actividades económicas que están teniendo beneficios, otro dato solo para que lo conozcan, la penetración simple, o sea, que cada persona tenga la opción de acceder a un teléfono móvil y hacer uso de eso, tiene un factor multiplicador del 4.2% en productividad. Estos datos nos demuestran de que como país nos estamos beneficiando, como sociedad nos estamos beneficiando. Y por eso no les cobramos a las compañías telefónicas por la renovación de sus frecuencias. Eso no es correcto. No es correcto. ¿Cuánto les cobramos? A ver, todo el proceso es mucho más allá de solo ver el tema de la renovación del TUF. Eso es un tema. Aquí quiero recordarte que cuando se hicieron las subastas públicas, pagaron millones de quetzales por el derecho de uso. ¿Es un pago único el que debe hacerse? No, por ejemplo, cuando hacen una solicitud de un volumen X de, por ejemplo, de estas líneas asignadas, hay una tasa administrativa que se le paga a las CITs. ¿Sumamente baja? Es una tasa administrativa, precisamente por eso la tasa administrativa. De ahí lo único que recibe es el derecho de uso. La ley misma le dice al operador de que tiene hasta 3 meses, si alguien no lo está utilizando, de regresar esa línea asignada. Esos son datos reales y así está en la legislación. Cada costo adicional es una medida que viene a retroceder la parte más importante de lo que todavía estamos en la evolución de la economía móvil, y son las inversiones. Si, por ejemplo, te beneficias en este momento de estar conectado, de poder hacer uso del espectro radioeléctrico, eso cuesta dinero antes de que puedas, desde tu máquina, estar chatando por Twitter. Si quieres una ampliación de banda, por darte un ejemplo, hay una inversión que estaba prevista para el año próximo y con este impuesto se va a retrasar. Ese efecto nocivo para la población lo vamos a pagar absolutamente todos.
Entonces, esas son las cosas que no se terminan de entender de la economía móvil y que con un impuesto como el que se acaba de aprobar y que entraría en vigencia el 1 de enero, lo que va a hacer es regresarnos varios estadios en nuestro proceso evolutivo que estábamos teniendo. En tu opinión, teniendo. entonces, ¿no debería agravarse la actividad de la telefonía y debería simplemente mantenerse impuestos generales como que ya pagan, impuestos sobre la renta? Se paga ISO, impuestos sobre la renta, UCI, IVA, derechos arancelarios. Francisco piensa igual. Yo pienso que ellos, en algunos temas diferentes, coincido en que era lógico que las telefónicas devolvieran estos 6 millones que no generaban y que por supuesto que en la parte de telefonía pues había interés del Estado de poder tener acceso a eso y tener mayor tributación, pero lo podían hacer con los impuestos actuales, tener mayor control. Lo que pienso que está sucediendo es de que ya tenemos un mercado saturado en lo que es la telefonía, ya no hay dónde más crecer, no existe la portabilidad numérica, entonces es muy difícil adquirir nuevos clientes, entonces ya es un mercado que está ahí y a un usuario, aunque le cuesten 5 quetzales, ya es una necesidad tener el teléfono. Pero las empresas han dicho ahora que no van a recargarle ese costo al usuario, si es lo que entendí bien. Al principio dijeron que sí, ahora que no. Pero ya sugieren que van a desaparecer las recargas de menos de 15 quetzales porque dicen que el costo operativo efectivamente es mayor. Al final se lo pueden. Sí, al final de alguna forma se le traslada al usuario y al final el usuario no tiene mucha opción porque el mercado ya está saturado, es muy difícil cambiarse de su compañía porque pierde el teléfono, entonces donde vamos a ver mayor competitividad, mayor apertura es en nuevos servicios que son cable, los otros servicios que están entrando y por supuesto algunos avances en la telefonía, entonces considero que el último que se le pregunta qué es lo que más la favorece es el ciudadano. Este es un impuesto que se aprueba posiblemente porque tenía mayor viabilidad de pasar al Congreso que si se hubiera tenido un mayor control sobre los ingresos actuales, que fue lo que propuso el gobierno anterior. La verdad es que el líder propuso incrementar el IVA al 15%, pero el gobierno de Pérez Molina no aceptó esa propuesta y en cambio se decantó por una que según él le podía proveer 1.300 millones de quetzales. Ya se ve que no. Ya se ve que no, pero miren. Solo ese error. Es causal para que la persona que lo propuso y lo redactó fuera despedido. Porque se engañó al final, porque hizo malos cálculos, porque no pero conoce. Si fue el líder la que le propuso el menú al Patriota y ellos dijeron ¿Cómo va a despedir a alguien del líder el Patriota? No, pero eso no fue redactado por un líder, eso fue redactado en otro lugar. Eso es parte de las investigaciones que hay que hacer. Señores, pero miren, también si el último fue el cliente, el penúltimo fue la empresa de telefonía que se enteró del nuevo impuesto. Preguntan acá, que le preguntemos a usted si esto, al haberlo aprobado dentro del paquete de presupuesto, lo hace ilegal o si tiene viabilidad jurídica. Hay bastantes indicios que haberlo aprobado dentro de un decreto que contenía el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, efectivamente tiene indicios de fraude de ley. Pero se encuentra en diferentes libros, entiendo yo. Esa es una quimera que le hacen creer a la gente que están aprobando cosas diferentes. En un libro se encuentra la aprobación de los bonos de este año, en otro libro el presupuesto, en otro libro entiendo que se encuentran los préstamos y en otro los impuestos. Hay una condición en el artículo referente al presupuesto general en la Constitución donde dice que el presupuesto tiene que ser unitario y no se refiere solo a una estructura que posteriormente la desarrolla la ley orgánica del presupuesto. Aquí quiero recordarles lo que pasó con el famoso decreto 19 de 2014, cuando el Congreso decidió, mediante un artículo 46, introducir en la ley de protección de obtenciones vegetales un tema presupuestario. Es la misma lógica. Se estaba aprobando un cuerpo referente a la protección de obtenciones vegetales y de repente se incluye algo que nada tiene que ver. Y lo mismo sucede en este caso. ¿Pero esa incoherencia supone ilegalidad? Hay suficientes indicios para considerar que sí, yo creo que sí. Señores, ¿y ustedes ven venir recursos legales en contra del presupuesto y de esos... los que se han manifestado, ¿verdad? Las distintas manifestaciones, ahora las telefónicas, hasta donde entiendo, no han manifestado que lo vayan a hacer y por lo tanto sería ver las demás impugnaciones que se puedan presentar, pero ahí sí que es en defensa del usuario de estos 5 quetzales que le afectarían directamente a los call centers y el resto de impugnaciones que puedan existir. Bueno, aquí hay varias, o sea, van de carácter general sobre el proceso de formación de la ley. Hay bastantes indicios, les doy un ejemplo muy corto, La ley orgánica del presupuesto indica de que cuando una comisión recibe
un proyecto tiene 45 días para devolver el dictamen correspondiente. A mi criterio, no sé, esa parte no se cumplió, porque un decreto que posteriormente fue conocido el 28 de noviembre superó los 45 días, por dar un ejemplo muy específico en el proceso de formación de la ley. Entonces, habrán seguramente recursos que se plantearán a la generalidad del decreto 22-2014. Posteriormente habrán otro grupo de personas, instituciones que vayan a ver, por ejemplo, las irregularidades que significa que una norma temporal, como es la Ley General de Presupuesto con vigencia de 1 año, trate de modificar, suspender una norma general permanente como es la Ley Orgánica del Presupuesto. Ahí hay otro indicio de fraude de ley y de irregularidad. Señores, ¿ustedes qué perciben el clima de la opinión pública y el clima político en términos generales? ¿Ven venir paros ante este presupuesto y ante estas reformas a 2 impuestos y la creación de uno nuevo? ¿O ustedes no ven todavía el clima para eso? Yo siento que hay impotencia del lado del usuario guatemalteco. No es la primera vez cuando vimos las últimas leyes de telecomunicaciones que casi que se hacía ver que al usuario no se le había tomado en cuenta y vimos lo que pasó. Yo creo que hay un sentimiento del usuario de impotencia, que al final en el Congreso se decide lo que quiera, y es como una locomotora, ¿verdad? O sea, pasa encima de lo que hay que pasar, de todo, y no nos queda más que criticar y discutirlo en Facebook, pero al final se fueron 2.000 millones a comunicaciones. Ahora, no hay que descartar las acciones legales y posiblemente en enero sabremos qué pasa, pero como usuario es como una más en contra del usuario, y por lo tanto no sé si hay como una no queriéndolo aceptar, pero en esa impotencia como que no está en las manos del usuario, aunque podría estar, sino dependiendo en estas impugnaciones legales que se vayan a hacer y si se da la vuelta, pero la percepción es que el Congreso está muy alejado del usuario, del sentir popular. Yo sí veo que sí. No, ¿Se construye un clima, digamos, de rechazo a ese por ejemplo, paquete? cuando yo insisto, hay un ecosistema alrededor de todo esto. Cuando, por ejemplo, aquellas agencias de publicidad vean de que los presupuestos asignados por los operadores se va a reducir, porque pagar 70 millones o 35 millones mensuales. 30 millones será lo que devolvieron ahora, mensuales, si no lo hubieran devuelto. 30 millones, quedémonos entre un número bajo, 30 millones. Y va a decir, bueno, ¿dónde voy a empezar a recortar? Publicidad, Canal Antigua, un tiro como patrocinador, y van a empezar, la parte comercial va a empezar, miren, ya nos mandaron a decir de que ya no es la pauta que estaba prevista. Aquel que dijo, miren, yo voy a construir 1,000 torres durante el año 2015 para ampliar y asegurar, fíjense que ya no van a ser 1,000 torres. Ni voy a contratar a las personas para... Y no lo voy a contratar. Ni voy a importar. Cuando eso se empiece a evidenciar, porque ya es evidente que va a suceder, el clima de zozobra y rechazo va a ir creciendo. En año electoral. En año electoral. Cuando, por ejemplo, alguien tenía previsto contratación de 2,000 puestos en un call center, que lo conoce muy bien Francisco, y dice, miren, ¿saben qué? Aquí en Guatemala ya no me es rentable. Esas 2,000 plazas yo ya no las voy a crear en Guatemala. Cuando aquel joven que quiere mayor velocidad, mayor ancho, por ejemplo, la gente que desarrolla apps, sobre todo todas estas cosas, y vea que ya no va a haber capital para invertir en su creatividad, todos esos elementos que son los daños colaterales del tipo de impuesto que acaban de aprobar, en ese momento la gente toma mucho más conciencia de las cosas y el rechazo será mayor, con lo cual las acciones legales irán acompañadas con un movimiento social en contra de detener algo que venía en crecimiento. En call center puede haber ya no da tiempo, ¿no? Ya no. Bueno. Sí. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes. En call center. Los deportes son presentados.